Buenas noches a todos. Por supuesto, un agradecimiento de rigor a las autoridades del Partido Demócrata que han tenido la gentileza de invitarme a formar parte de este curso y ser uno de los expositores. Por supuesto, también agradecer las palabras un tanto exageradas, pero cálidas, bienvenidas, de Nicolás. Y por fin, hacer extensivo el agradecimiento a todos los que en el curso de esta tarde me han querido escuchar. Doy por sentado, cosa que no es difícil, a poco de haber leído el título que nos convoca, que mi audiencia es básicamente una de jóvenes, por de pronto. Jóvenes que aparte de eso, aspiran a ser libres o ya lo son. Eso lo desconozco. Y todo eso referido al ámbito de la política, que no es poca cosa. En este orden, y contra lo que podría desprenderse del título que yo he elegido para esta charla, yo no voy a hacer una clase magistral, ni voy a extenderme en conceptos teóricos, ni voy a bucear en la historia de las ideas para, a partir de allí, hacer una serie de reflexiones que pudiesen interesarles a ustedes, pero que no pasasen de lo que sería una exposición propia de la ciencia política o de la filosofía política. Les diría nada más lejos de mi intención. El propósito que me anima, básicamente, es, y por eso el título, pensar en concreto, que podría traducirse como una guía para la acción en el ámbito de la política. De eso se trata, ni más ni menos. Sospecho, aunque quizás a más de uno la palabra le parezca inapropiada, porque tiene mala prensa, que a todos ustedes, en mayor o menor medida, los caracteriza, están impulsados por una muy acusada ambición. La idea de que la ambición es cosa mala, me parece que, referida al ámbito de lo político, es una estupidez. O, si ustedes prefieren, un sinsentido. El satisfecho comienza por quedarse en su casa. Aquel que cree que no hay nada que modificar, no se mete en la política. Porque meterse en la política, querer asumir una función de liderazgo, significa muchas veces, o la más de las veces, en tirar la honra a los perros, o saber que eso puede ser una necesidad. Ahora, yendo directamente a lo que nos interesa, a veces solemos dar por sobreentendido, por cosa sabida, algo que no deberíamos hacer. Si yo les preguntase a ustedes qué es la política, ustedes podrían contestarme muchas cosas. Y si uno se mete en un diccionario de la ciencia política o en diferentes libros a través de la historia del pensamiento que den cuenta de lo que es la política, nos encontraríamos con un sinfín de definiciones. Les vuelvo a repetir que a mí las definiciones en esta charla no me interesan en absoluto, pero me interesa la política. Y a ustedes también les interesa la política. Y creo que lo primero que hay que entender es de qué estamos hablando cuando hablamos de política. Yo recuerdo que mis viejos profesores, dignísimos, inteligentes, no tengo nada que decir respecto de su calidad, de su categoría intelectual, cuando yo recién me inicié en estas lides, venían en general del pensamiento aristotélico tomista, hacían hincapié en la idea de que la política
era un ejercicio de la voluntad, en lo cual estoy de acuerdo, atemperada por la prudencia, comienza a hacerme ruido, iluminada por la inteligencia, esa voluntad me hace un poco más de ruido, y encaminada mi acción al bien común. Y ahí es un estrépito. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo defino algo, o cuando yo creo estar en un determinado ámbito, y en este caso hablamos de la política, cualquiera sea la definición que adopte, o mi idea respecto del tema, tienen que entrar de la misma manera Stalin y Gandhi, Pol Pot y García Moreno, Mao Zedong y San Luis Rey de Francia, porque todos hicieron política. Entonces, en cuanto uno intenta calificarla o agregarle un sentido o ético o ideológico o lo que fuese, queda muy bien, nos puede conformar, son frases redondas. Recuerdo unas grandes definiciones: la política es el haz de hechos que un grupo eminente de personas lanza sobre un pueblo. Maravillosa, pero y entonces, ¿dónde meto a aquellos que de repente asesinaron a 40 millones de personas? Por lo tanto, la idea de la política es la idea de, básicamente, la decisión en torno del poder. Eso es lo que hace que uno pueda incluirlo a Stalin, a los que están presentes aquí, a mí, a Nicolás Márquez, a las autoridades del Partido Demócrata, a todos aquellos que de una u otra manera, a través del tiempo, se han dedicado a la política. Tomar decisiones en torno del poder, no desde el poder, porque eso dejaría de lado a aquellos que no llegaron al poder y sin embargo fueron políticos, o aquellos que pugnan por llegar, pero siempre es en torno del poder. La idea de que yo me meto al campo de la cosa pública para adoptar una posición o desenvolver en el tiempo una empresa de carácter testimonial es propio de una ONG, pero no de un político. Lo que lo esencializa es: yo sé que tengo que tomar decisiones, vivimos tomando los seres humanos decisiones, pero el pintor no es un político, el médico no es un político, el teórico de la política no es un político. Todos tomamos decisiones, pero los que toman decisiones respecto, alrededor, en torno del poder, esos son específicamente políticos. Si después lo hacen para beneficiar a unos pocos, a muchos, en función del bien común, etcétera, etcétera, es un estadio posterior. Pero sepamos a dónde estamos parados. ¿Qué es pensar en concreto? Mi idea, y por eso les decía que es una guía para la acción, podría condensarse en 3 máximas. El ser antes que el valer. La realidad fáctica antes que la norma. La vida cotidiana antes que la abstracción racionalista. Yo entiendo que ustedes, como yo, a la edad que ustedes tenían, y como la mayor parte de los políticos, en general abrazamos un plexo de ideas y de valores, y eso no está mal, está bien, que sirven como una orientación. Pero cuando uno baja del campo del pensamiento, de esas ideas que he abrazado, de las que estoy dispuesto a defender, y se entera de lo que tiene que hacer en términos de una relación en donde se ve lo que es la naturaleza del ser humano, ni bueno ni malo, donde hay amigos y enemigos, donde están las ambiciones, las grandezas, las miserias. Cuando uno se mete en el campo de la política, a esas ideas hay que tamizarlas muy bien, porque nos pueden servir como nortes, pero en el desenvolvimiento de todos los días, les repito, el ser antes que el deber ser. El deber ser es muy lindo, pero si yo me quedo en el deber ser, se me escapa una cantidad de cosas fenomenales del ámbito en el cual me estoy desenvolviendo.
la realidad fáctica, lo fáctico. El poder es un dato fáctico, la jerarquía es un dato fáctico. Después voy a buscar la norma, que me dice quiénes pueden ser o quiénes no pueden ser, o con arreglo a cuántos años y demás. Pero el poder, ¿de dónde viene? Viene de antes. ¿Alguna norma creó el poder o la jerarquía? Ninguna norma. Primero es el hecho, después es la norma. Y lo otro es la vida cotidiana. En la vida cotidiana uno no anda en ensoñaciones, ni piensa en términos de... antes fue, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Gran pregunta de la filosofía. ¿O qué es la nada? Son todas preguntas que uno en la vida cotidiana no. Llevado a la política, ustedes que hacen política, se están preguntando todo el tiempo, ¿de dónde viene la legitimidad del poder que tiene? Son cosas que están bien en los libros, en los manuales de la ciencia política, y quizás en algún momento de sus vidas es bueno haberlo estudiado y tenerlo en claro, pero por ahí no pasa la cosa. Yo les diría, traten de no llevar las teorías a la práctica. Ustedes han abrazado un credo conservador o liberal, en general, de derechas, para utilizar categorías que yo creo que se han hecho acreedoras a una honrosa jubilación, pero por una razón de economía de términos, como no hay mejores términos para definir en términos generales, o en conceptos generales, quién está de un lado y quién está del otro, seguimos utilizando conceptos casi tópicos son hoy, que nacen en la Revolución Francesa. Muy bien. Yo les diría, ténganlo eso en el alto plano de las ideas, los credos conservadores, liberales, de derecha, pero no intenten llevar la teoría a la práctica. En todo caso, me parece mucho más importante tratar de hacer lo contrario, porque las teorías van y vienen. ¿Por qué no hacer exactamente lo opuesto? En vez de llevar la teoría a la práctica, imaginar que desde la práctica podemos desarrollar una teoría. Yo estuve 9 meses en un ministerio, el Ministerio de Defensa en el año 1993. Llegué con 25 ideas. Ahora, no fue más que sentarme en el sillón de viceministro para darme cuenta, a poco de andar, que de las 25 ideas, si podía llevar a la práctica una o dos, quizás al cabo de los 3, 4, 5 años que teóricamente iba a estar ahí, estuve 9 meses, nada más, podía salir conforme. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más rica que los modelos. Y en última instancia, las ideologías, las doctrinas, las teorías, son modelos. Y los modelos son simulaciones, no digo que sean cosas falsas, pero son simulaciones, si ustedes quieren, simplificadas de la realidad. Uno no puede dar cuenta de la realidad a partir de una teoría. Si uno se cree que en la teoría con la cual comulga, a partir de lo que he estudiado y a partir de los presupuestos de esa teoría, se puede desenvolver la vida política, la vida de un líder, el hombre que tiene que tomar decisiones sobre cosas concretas todos los días, el aquí y ahora, no va a entender lo que está haciendo. La teoría es el árbol, la realidad es el bosque. La teoría nunca puede dar cuenta de la realidad en toda su riqueza. Hay que ver el bosque y no perderse en el árbol. Imagínense, yo viví mi juventud en los años 70. Parecía que más allá del marxismo era poco lo que se podía hacer. Y además los marxistas se sentían triunfadores porque imaginaban, gratuitamente, y yo diría groseramente, pero todo en aquel momento era un valor entendido, que el futuro les pertenecía, que el sentido unívoco que tenía la historia llevaba como estación final al socialismo. Han pasado de eso 50 años. Vaya uno a encontrar a alguien que hoy realmente crea a pie juntillas, como se creía entonces,
que con arreglo a los postulados marxistas se puede gobernar un país. No existe más el marxismo. Existe como un campo de estudio en las academias, en las universidades y en algunos partidos minúsculos que resultan intrascendentes. Piensen ustedes que gobernaron el medio mundo, ciertamente no conforme al credo de Marx. Lenin dice por ahí en El Estado y la Revolución, un opúsculo que publica en vísperas de la Revolución de Octubre, hasta aquí yo, es palabra más, palabra menos, escribí, reflexioné sobre la revolución, ahora voy a hacer la revolución. Ahora, cuando hizo la revolución, lo primero que echó en saco roto, lo primero que tiró a la basura, sin decirlo obviamente, fueron los postulados de Marx. ¿Por qué? Porque el político decide, primero, en un mundo donde rige lo particular y contingente, nunca lo universal y necesario. Lo que hoy hago, mañana puede ser un desatino. Lo que hoy me convence, mañana puede quedar fuera de mi radar y no tener sentido. Entonces, creo que una de las primeras cosas que hay que hacer para ver la realidad, para ver el bosque, es lo que en la historia de las ideas se llama la constitución fáctica o sociológica de una determinada sociedad. Uno hace política, somos hombres que hacemos política dentro de una comunidad, de una sociedad. Fuera de la sociedad no hay nada. Uno no hace política en el mar. Somos habitantes de la tierra y de esto que llamamos Estados-naciones, una de las tantas formas que en la historia el ser humano ha inventado para ordenar el curso de la cosa pública, para ordenar el espacio político. Bueno, ¿cómo yo conozco una sociedad? Voy, agarro un libro que dice Constitución Nacional y leo sus artículos, lo que prescribe, es una forma. Ahora, yo sospecho que eso se puede hacer a partir de un determinado momento en la historia. Imagínense, pensemos en ciencia ficción, que yo pudiese a ustedes trasladarlos a la Mongolia de Gengis Khan o al imperio de Alejandro Magno. Y yo le dije, y volviésemos a encontrarnos y le dijese, ¿qué aprendieron? ¿Encontraron algún libro que dijese Constitución Nacional? No. Entonces, con lo primero que uno se topa es con lo fáctico. ¿Qué es lo fáctico en términos de una constitución? Los poderes. ¿Qué es lo que me dice ahí a mí cómo funciona un país? Los poderes. Esos poderes con los cuales me cruzo todos los días. No tengo que definirlo. ¿Qué es el poder? No sé qué es el poder. Lo que sí sé es que viene de antes y que es inescindible de la política. Si algo esencializa la política es el poder. Muy bien, con poder me estoy cruzando siempre. No hay que ir al poder ejecutivo, legislativo. Es decir, la vida está, el poder circula, como decía un autor que puede no gustarnos ideológicamente, pero tiene cosas extraordinarias, que es Foucault. Y Foucault dice una cosa del poder que deja... ¿Dónde está el poder? En todos lados. ¿Cuál es su principal característica? Circula. Si uno lo quiere embretar, no. El poder lo tienen los jueces de la corte que uno tiene 6 años, no, qué sé yo. ¿Y quién maneja la corte? Seguro que los ministros de la corte. Y si hay un poder detrás del tono que es mucho más importante, ¿dónde está en la Constitución? No está. Entonces, con guía, miren, no en el país solamente. Si tienen una empresa, hay una constitución fáctica en esa empresa. ¿El presidente de la empresa es el tipo más importante? No lo sé. Eso es lo que me dice el estatuto. Pero la realidad se conjuga bien con el estatuto o no. En aquellos países, tomo el caso de Estados Unidos, en donde la constitución fáctica o sociológica se solapa de manera casi perfecta con la normativa, está perfecto ir a lo normativo, porque se explica y complementa mutuamente con lo sociológico. Ahora, en la Argentina, uno agarra la Constitución del 53 con sus sucesivas enmiendas, desde entonces hasta ahora, y díganme ustedes si entre 1930 y 1980
uno iba a entender lo que era la Argentina leyendo esa Constitución. Diría, ¿el poder militar dónde está? Ah, no existe. Y el poder de los sindicatos, tampoco. Y el poder de los empresarios, tampoco. Ergo, ¿qué aprendo del país? No tengo la menor idea. Veamos lo fáctico. Lo fáctico es el dato inicial, es el escalón fundamental que no se puede obviar. Vuelvo al principio. Los políticos viven tomando decisiones. Cuando se es poder, digamos, el punto culminante, llego al poder. Cuando soy poder, esas decisiones tienen una trascendencia única, porque a diferencia de las decisiones que tomamos todos los mortales, que no estamos en el gobierno y que no tenemos el poder en nuestras manos, son de cumplimiento obligatorio y de alcance colectivo. Para los médicos rige un canon, un protocolo. Tienen que cumplir para los médicos. Los abogados tendrán otros. El presidente de la Nación, cuando toma una decisión, es de cumplimiento obligatorio y de alcance colectivo. Por lo tanto, la decisión es un dato en eso fundamental. Ahora, toda decisión, sepan siempre cuando toman una decisión, estén o no en política. Esto vale en realidad para el ser humano en sociedad. Cuando uno toma una decisión, como no somos ángeles, como tenemos grandezas y miserias, y la maldad del ser humano no está tanto en ser malos, en el sentido que vayamos a matar a una persona. Somos malos porque los seres humanos somos peligrosos. En política la maldad está dada por el peligro. Toda decisión vulnera un interés y todo interés vulnerado genera una enemistad. Está bien entender la política como concordia. Eso es parte del deber ser, ¿ven? Maravilloso. Creemos todos en el bien común, somos todos honestos, suponemos que la concordia siempre primará de la discordia. Mentira. ¿Por qué? ¿Porque somos malos? No. ¿Porque somos perversos? No. Porque como no hay perfección, como no somos ángeles, las decisiones que tomamos siempre son polémicas. Y cuando tomamos una decisión, generamos una enemistad, un antagonismo, que puede ir desde simplemente la idea de que el otro es un adversario o es un contrincante ocasional, hasta la idea de que es un enemigo estructural. Y en este orden de cosas yo le diría que el hostil o el enemigo es de tener en cuenta en la medida en que acuse y sea capaz de acreditar, uno, capacidad de acción y otro, poder. Entrar en disputa con alguien que está en nuestras antípodas, que no tiene capacidad de acción ni tiene poder, es perder el tiempo. Ahora, cuando topamos con un adversario que puede transformarse en enemigo, que tiene estas dos características, ahí viene el dato de lo peligroso, del riesgo que implica la política. Voy a decir una cosa que quizás a más de uno le haga ruido y que pueda suscitar cierto resquemor, porque tiene un regusto maquiavélico inocultable. Cuando nosotros tomamos las decisiones, si alguien nos preguntase en público ¿por qué lo tomo? Nadie va a decir que lo tomo para beneficiar a quien yo creo que hay que beneficiar. Uno generalmente dice, no, aspiro a que esto sea en bien de todos, que obre en favor del bien común. Y siempre voy a tener en cuenta que mis ejes directrices tienen en cuenta, a los efectos de decidir, verdad, falsedad, bueno, malo. Yo les diría, jóvenes líderes que me escuchan, en realidad cuando uno toma decisiones, el eje sobre el cual gira esa decisión antes de lo
verdadero o falso, bueno o malo, diría que es prudente, imprudente, eficaz, ineficaz. No sé, eficaz, ineficaz. Les voy a poner un ejemplo que contradice un sinfín de lugares comunes, pero que explica quizás como ejemplo superlativo lo que estoy diciendo. ¿Alguien diría en términos públicos que el fin justifica los medios? Nadie. Se incinera. Bueno, sepamos que en buena medida quien quiere el fin en la práctica de la política necesita determinados medios. El ejemplo paradigmático lo cuenta Winston Churchill, héroe absoluto del Estado de Derecho, de la vigencia de la ley, de la defensa de la civilización, etc. Dice Churchill, enfrentado ya con la Alemania nazi: si yo para vencer a la Alemania, palabra más, palabra menos, para vencer a la Alemania nazi, tenía que descender al infierno y hacer un pacto con Satanás, lo haría. ¿Con quién se alió? Con José Stalin. ¿Quieren alguien más alejado del deber ser? Gran político, sin duda. ¿Qué estaba diciendo Churchill ahí? Que para vencer a Alemania, el fin, cualquier medio era justificable. Y si no, que alguien me explique por qué se aliaron a uno de los mayores asesinos de la historia. A mí, la verdad es que la calificación de los políticos entre asesinos y no asesinos, entre ángeles y demonios, son categorías que, la verdad, no me interesan. Pero como a muchos le interesan, lo hago a propósito, no para escandalizarlos, sino para que alguien lo piense y trate de contestarme algo que no porque yo sea genial, ni mucho menos, todavía no encontré nadie que me lo pudiese responder. ¿Ustedes creen que Churchill no era un defensor del Estado de Derecho? Sí. ¿No creen que sea un gran hombre? Sí. ¿No era un demócrata? Sí. Todo lo va muy bien. Pero para Churchill el fin justificaba los medios. Al extremo, Y si no, debería haber una explicación. La única explicación es que, aunque se proclame lo contrario, el eje de la decisión ¿es prudente o es imprudente? ¿Es eficaz o no es eficaz? Después le agrego si es bueno o es malo, si es verdadero o es falso. Una cosa es el discurso. Una cosa es explicar la decisión, otra cosa es tomar la decisión. En realidad, y voy terminando con esto, pensar en concreto es pensar lo concreto, es darse cuenta de que es más importante la historia que la filosofía política. Es más importante el hecho particular que el intento de explicar la historia de acuerdo a un sentido. Y lo último que quiero compartir con ustedes es piensen que cuando nosotros topamos con problemas en la vida diaria de la política y tomamos decisiones, tenemos que saber que los problemas políticos, en general, salvo el tiempo que les da eventualmente una solución definitiva, no tienen solución definitiva. Lo que hacemos es tratar de encontrar acuerdos de carácter provisorio. Bertrand de Jouvenel, uno de los grandes politólogos franceses del siglo XX, para mí una de las cumbres de la filosofía política contemporánea, en un librito que se los recomiendo, que se llama La teoría pura de la política, tiene un último capítulo, que es una gloria realmente, que es un clásico en sí mismo, donde dice esto: cuando uno no conoce las matemáticas y no sabe lo que son los números, 1 más 1 puede ser n, a, x o nada. Cuando uno se entera de lo que sí conoce los números y sabe sumar y restar, 1 más 1 disuelve para siempre el problema. Bueno, en política no hay nunca un 1 más 1 igual a 2 que pasa a ser algo indiscutible. Todo es discutible, todo vuelve. Y entonces, eso me lleva a la reflexión final. Pensar lo concreto es darse cuenta de que las decisiones, el mundo en el que nos movemos, la realidad en la cual nos movemos, versa siempre, y repito algo que dije antes, sobre
lo particular y contingente, la contingencia, aquello que no necesariamente siempre sea de la misma manera, por oposición a lo universal y necesario. No hay verdades universales y necesarias en la política. Todo es particular y contingente. De eso se trata, en resumidas cuentas. Ya llevo casi 30 minutos hablando y siempre digo lo mismo. Las charlas como estas son soliloquios, habla uno, los demás escuchan. Por bueno que sea el orador y por interesante que sea el tema, a la larga aburre. De modo tal que me parece mucho más importante que a esta introducción, que eso fue, uno podría hablar horas de este tema, le siga un intercambio de ideas a través de preguntas y respuestas que puede ser incluso mucho más útil y mucho más rico que la charla en sí misma. Así que muchísimas gracias. Quieren imponerte su forma de ver el mundo y disfrazan de buenismo su fascismo furibundo. Se respaldan de organismos estatales inmundos y de ONGs financiamiento no les falta ninguno. Si en público los criticas seguro que quedas mal. Aunque lo que digas esté bien justificado, han impuesto en los medios esa falaz moral. Ellos supuestamente promueven los derechos humanos y a la hora de la verdad defienden a los delincuentes, al que roba, al que secuestra, incluso a los que matan gente. Defienden violadores, terroristas, mas no pienses que si sos un laburante a vos van a defenderte. A vos solo te quieren para que pagues impuestos y que ese dinero pase por sus porosas manos. ¿Cómo se queda buena parte de esa plata? Para ellos nunca será suficiente ni se verán resultados.